Entonados Podcast. Yo soy Brian Vega y estoy como siempre con mi buen amigo Lil Vibraco. Bueno, primero aquí en Celina, Medellín, qué chimba, gracias por el espacio. Muchísimas gracias al Garden. Y ahora sí, ¿cómo estás, Braco? Parce, bien. Digamos como que han sido días de muchísimo trabajo, de cansancio, hasta de enfermedad, pero de seguir porque pues esto no para. Acá hemos tenido eso sí un montón de experiencia, de cosas nuevas que estamos ahí alimentando y que queremos seguir llevando a la capital también porque es un aprendizaje total y más con lo que vamos a tener ahorita, parce, que es volarse la cabeza. Esto sigue creciendo, seguimos aprendiendo. Saben que esto es por el arte, por la música, por la cultura. Es un proyecto sin ánimo de lucro. Así que si usted quiere aportarnos para poder tener el proyecto sostenible, le agradecemos muchísimo y dejamos abajo el Patreon. Y sin darle más vueltas, vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy, a JH de Casa Colacho. Bulla, ¿dónde está la bulla para mi hermanito JH? ¿Qué dice la banda? ¿Cómo es? ¿Cómo diría? ¿Qué más, parce? ¿Cómo vas? Bien, parce, parchadito. Una semana de camello, mucho movimiento y también de evaluar lo hecho. Eso creo que es lo que está pasando hoy en mi vida. Qué chimba, qué chimba. Bueno, tenemos un patrocinador que es la planta Medellín, que en la Candelaria, esta cervecería. Tenemos estas tres para el día de hoy. Revisa cuál te parece más linda, cuál te gusta más. Mira, tenemos la negra, Tatacoa, la negra. Tatacoa. Mira el diseñito. Coqueta. Está bonita, está bien bonita. Tenemos esta, Que es de café. café, es de café, café. Opita es de café. Bien bonita también. También coqueta. Y tenemos esta que es la roja, también de la línea de Tatacoa. Uf. Sí. Entonces, Yo creo que me van a cuál- quedar con la de café. Con la de Con la de café. café. No, Esa sí es como que la favorita. Sí, güey. la favorita. Ese color, es que de color es muy bonito. Entonces, listo. Vamos a hacer el ritual que tenemos El nosotros ritual. en Entonados Podcast. Entonados Podcast es nombre por muchas cosas, entre eso por la cerveza. Entonces, vamos a destaparla y vamos a poner ahí para que suene. Uy, Qué rico. Se escucha qué como rico, el suena muy café, bien. güey. Bueno, salud. Ah, bueno, con la izquierda. con la dijeron. izquierda, con la Aquí izquierda. nos están enseñando muchas cosas. Acá nos dijeron que con la izquierda para que se repita. Sí, con la izquierda. Y a los ojos Salud. porque si no que- son 7 años de mal polvo. Sí. Qué gonorrea. Entonces, con la izquierda y... No es mucho tiempo. Sí, ya, Sí, son- mucha garra. Fueran 7 meses diciendo, pues la pienso, pero, Uy, no, pero también. 7 años. Uy, no. No, es que qué 7 gonorrea. años es toda No, la... ni 7 días. No, es que 7 días. Mentira, ya. Bueno. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a la planta que hay en la Candelaria para que vayan ustedes. La Candelaria Medellín, ¿no? Muchísimas gracias y comenzamos. Bueno, Casa Colacho. ¿De dónde nace Casa Colacho? Está en la Comuna 3, está ahí en San Javier. Pero ¿cuál es la iniciativa? ¿Cómo arrancó, pues? ¿Cómo empezó? Era una necesidad. Después de mucho tiempo de hacer tanto hip hop en la Comuna 13 y que los parceros habían hecho también del hip hop su estilo de vida, ellos en un momento se preguntaron, venga, ¿y por qué no tenemos una casa dedicada a esta cultura? Si ya hicimos festivales, si ya hicimos escuelas de hip hop, si ya fuimos a viajar al mundo, ¿por qué no tenemos un lugar donde podamos ensayar, donde podamos grabar, donde podamos encontrarnos? Ellos siempre habían estado como de arrimados en otros lugares, como que los habían acogido en la CJ muy bien abrazados, muy bien acompañados, pero al fin de cuentas en la noche, cuando cerraba la CJ, ellos se tenían que ir. A ver, ¿para dónde pegan? Exacto. ¿La CJ? Bueno, ahí es importante, la CJ es como el punto de partida. En el año 2004, cuando pasa la época de conflicto fuerte en la Comuna 13, los pelados empiezan a salir a encontrarse. Y esto se lo pilla un trabajador social, José Arellano, que estaba trabajando en ese momento con la CJ, que es la Asociación Cristiana de Jóvenes Internacional, que tiene 85 sedes en el mundo, y tiene algo de particular esta historia, y es que la sede que tienen en Medellín está ubicada en San Javier. Entonces un poco este trabajador social lo que empieza a hacer es incitar a que esa organización trabajara con jóvenes del hip hop.
pero pues la organización era Asociación Cristiana. Entonces imagínate llegarle a la junta directiva, no, vamos a trabajar con raperos, con los tatuados. Claro, y que ya solo la escena hip hop es un poco disruptiva y ya llegar a meterte con la iglesia y con No, y esas el cosas. ensolve y esas cosas, pues. Entonces, todo lo que pasó detrás fue que un día pusieron varios carteles en el barrio que decía todos los integrantes de la cultura hip hop ir a este lugar tal día, a tal hora. Y a ese parche cayeron alrededor de 60 raperos y artistas de la 3. Y ahí empezó un movimiento que se llamó Red de Hip Hop La Élite y ahí empezaron a caminar ellos como combo, como maná, como crew. Y ahí nacieron cosas. Varios de ese combo empezaron a decir, parce, yo muy bacano esto colectivo, pero yo quiero crear mi parche aparte. Entonces ahí nació Zombatá y después otros dijeron, parce, pero yo quiero formar, entonces voy a crear un grupo juvenil en Eduardo Santos. Ese fue Colacho, por ejemplo. Y detrás de eso empezaron a gestarse cosas muy grandes, entre esas el Festival Revolución Sin Muertos. Que ahí... De ahí nace Revolución Sin Muertos. Exacto. Ahí Ush, en ese parce, parche. interesantísimo porque Festival Revolución Sin Muertos es un renombre a nivel nacional increíble que también logró intercambios con diferentes festivales en otras partes de Colombia. O sea, parce, de artista de rap que estaba ahí en su agora tenía que tocar en el Revolución Sin Muertos. Entonces imagínate, nosotros éramos niños que en la cancha del barrio cada año veíamos artistas de talla internacional. Ahí vimos a Ariana Puello, ahí vimos a Randy Acosta, ahí vimos a los Aldeanos, ahí vimos a Cancerbero. Entonces, nosotros con ese contexto en la cabeza, el rap era una identidad, era algo que se estaba gestando justo en el corazón del barrio y estaba vivo, no era algo como quieto, estaba vivo en movimiento. Claro, se empecía ya a arraigar dentro de cada persona y dentro de la comunidad, ya como, digamos que casi el folclore de ustedes vendría siendo ese. Claro, porque además no solamente era el Festival Revolución Sin Muertos, alrededor estaban las escuelas de hip hop. Entonces, obvio, una vez al año veíamos un gran concierto, pero durante todo el año teníamos talleres de graffiti, de breakdance, de rap, y todos gratuitos y dictados por leyendas, que era la otra cuestión. Era el DEM, leyenda del graffiti de la 13, pionero que se inventó un propio estilo, dándonos clases después del colegio. O por el otro lado teníamos al JD, también un gran rapero, un man clarísimo, dándonos clases de rap los domingos. Todo eso se gesta en una escuela. Entonces todo ese contexto previo del año 2004 al año 2012 es lo que lleva a estos pelados a decir como, hey, o hacemos la casa o alguien más la va a hacer. Claro, claro. Entonces ahí fue cuando nació Casa Colacho, que también hay que entender que es el homenaje a un parcero, que es el homenaje a Héctor Pacheco, Colacho, que él fue uno de los que también decidió empezar a enseñar el rap, empezar a enseñar y a unir esa parte tan interesante que es el hip hop y la educación. Que ahí ellos todavía no sabían qué estaban haciendo, pero Colacho se arriesgó a ir al colegio de su barrio, donde había estudiado toda la vida, a decir, présteme en un salón semanal para ayudar unas clases de rap, y eso también se estaba haciendo en otras partes del barrio. Y eso fue interesantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos el rap como si fuera un culto, como que alguien nos lo entregaba, nosotros lo cuidábamos, nos explicaban los códigos. Obviamente faltaban muchas cosas porque ellos también estaban aprendiendo y estaban creciendo. Parce, interesante. Empezamos bien. Bien, parce, es como, ¡pah! Qué vuelta, porque, bueno, ahí lo vamos a ir haciendo el análisis a lo largo de todo el episodio. Pero entonces yo quisiera hablar como una vaina y es que hay un sentido de pertenencia grandísimo. Esta ciudad es de un sentido de pertenencia grande. La Comuna 13 hay un sentido de pertenencia grandísimo, es una apropiación increíble. Y en Casa Colacho también. Tú estás hablando nosotros, tal, estás hablando de una época 2004, pero tú eres un pelado. Entonces, digamos como que Casa Colacho ya tiene esto, pero ¿quién eres tú entonces? ¿Y qué entras ahí? ¿Cómo es ese ingreso? ¿Cómo es ese contacto directo? Ya nos contaste de Revolución Sin Muertos, que eras un pelado, bueno, demás, pero ¿cómo es eso? ¿Qué pasa con JH? ¿En quién se convierte? Demás, ¿sí? A mí me gusta decir que estamos en un momento muy bonito, como el momento de la historia del hip hop en la Comuna 13, y es donde varias generaciones pueden trabajar juntas. Y eso es brutal porque son 3 o 4 generaciones en un solo proyecto o en una sola corporación.
Y ahí, yo nací ahí en ese proceso que yo le estoy contando en plano general, pues yo era uno de los niños que iba a un taller que era el de rap. Y ese taller era interesante, lo daban en la cancha de microfútbol del barrio y lo Gratis. daba gratis. Y también lo daba un rapero, pues que para la cucha no era el buen ejemplo, pues, que era el típico rapero. Entonces me tocaba decir que iba a ir a jugar básquet, o algo rarísimo porque nunca fui bueno para el fútbol. Entonces la excusa era que teníamos un balón de básquet, un parcero y yo, el Jeffer y yo, y íbamos disque a jugar básquet. Y jugando básquet era que nos claro. aprovechábamos y íbamos a la clase de rap. En la clase de rap, ¿qué pasó? Un parcero un día nos dijo como, hey, Cucho, en los domingos en la biblioteca de San Javier, JD con la Corte Arcana, que es un grupo emblemático del rap de allá de la 13, Corte Arcana también eran los Corte viejos. Arcana. Sí, la Corte Que ahí Arcana. son los referentes, vamos a ir votando para Eso, seguir y estudiando. búsquelo porque pues ya ellos no están activos, esos temas se van a desaparecer, nosotros intentamos como guardar lo más que podemos, pero eran como los viejos, eran parte de esa historia de los viejos de la 13. Entonces ellos decidieron crear una escuela los domingos y a la que me invitó un parcero. Y ahí la cucha sí dijo que sí, porque la referencia de Jota era distinta, el man era un man bien vestido. Entonces la cucha ya me empezó a dejar ir a las clases de rap y ya con ellos era una cuestión diferente, era una cuestión más de ganarse el respeto. Entonces nos enseñaron un saludo, había 9 principios, pero todo esto había nacido también de las escuelas de hip hop que les acabo de hablar. Entonces ahí me nació el gusto por el rap, pero antes yo ya tenía un gusto por el hip hop que respondía a todo el contexto que yo ya había visto. Nosotros ya habíamos buscado en internet, en el barrio hubo un momento en el que todos teníamos baffles y memorias. Y casi que los mismos temas porque era el mismo computador. Claro, todas salían del mismo lado. Ares. Ares. Ares, claro. Nosotros hacíamos Eran una... 3 temas, 2000 virus. Nosotros hacíamos una perrada y era como que Jeffer y yo ahorramos toda la semana para ir al café internet, pagar 1 hora de café internet, Sí, sí, comprarle el disco virgen y descargar lo Y que queme, pudiéramos. queme. Y queme. Y eso que después nos prohibieron quemar en esos computadores porque Ares era el dios de los virus, Sí, pues. sí, Entonces ahí empieza una historia como de la pasión, del contexto, pero con las escuelas y con específicamente Familia Arcana. Mi historia empieza ahí con el rap, porque es el primer poder o la primer herramienta que me dan del hip hop, que me la enseñan tal cual. El man se sentaba con nosotros y nos explicaba las figuras literarias, nos mostraba Rakim, nos decía, vea, parce, Big L hizo esto, tal hizo esto, y nos explicaba la historia de un modo que nosotros entendimos que el rap era mucho más allá que solo rimar. Y cuando ya entendimos eso, ya el rap nos había llevado ventaja y ya habíamos dedicado a esto la vida. Pasa algo con ese grupo y es que ahí también nos enseñaron a gestionar. No era solamente rapear. Desde el principio nos lo dijeron. Desde la gestión cultural también hay ese enfoque. No, entonces el J nos hacía los proyectos y nos mandaba para las fundaciones para que nosotros nos aprendiéramos los proyectos y consiguiéramos los equipos que eran los home studios y todo lo que teníamos. Entonces eso también nos cambió la mentalidad, que era como, no nos podemos quedar aquí sentados esperando que nos traigan las cosas, toca ir a buscarlas porque no hay otra forma. Y eso también nos llevó a empezar a movernos. Y ahí llegó el freestyle, que en mi historia el freestyle es como el punto de partida de yo convencerme y decir, hey, voy a ser artista y me voy a dedicar al hip hop y por acá va el camino. Cuando estuvimos en la Comuna 13, primera vez, weón, digamos como que hay unas cosas que uno ya conoce desde afuera, ¿sí? Uno conoce cosas del contexto en torno a la violencia, ¿sabes? Por documentales, por cosas así, por artistas de la Comuna 13 que uno ha escuchado, unos que otros, o sea, no conocía a los primeros referentes, pero uno conocía a otros, de pronto los que más se dieron a conocer y demás, que hablaban también de la comuna y demás. Entonces fue emotivo, parce, porque ser un adolescente escuchando esa música y después comenzar a caminarse esas calles y decir, uy, es que acá fue donde estos manes escribieron, donde tal persona que hablan que falleció y tal toda la vuelta, entonces uno encuentra también el graffiti, pero también porque uno veía y decía, es que es como si caminara por mi barrio, parce, ¿sí? Las dinámicas, claro, cambian, pero hay muchas cosas muy parecidas, entonces es muy familiar también, ¿sí? Ahora, también se me ocurría algo que pasaba ahí, es como la historia del hip hop en Estados Unidos.
yo la vi en la Comuna 13. O sea, yo decía, lo que se pensó África Bambara, después KRS-One, toda la vuelta. O sea, si vamos a hablar de 50 años de hip hop, hay que ir a la Comuna 13 para actualizar ese conocimiento. ¿Se me hago entender? Como que toda esa injerencia que tiene el hip hop en la apropiación y en la transformación de su territorio, ¿sí? Y como también son los artistas quienes lideran directamente pues este elemento de transformación, teniendo en cuenta ahora lo que tú nos dices, todas las escuelas y todo lo que antecede a eso, uno dice, parce, más áspero aún. Entonces, una pregunta ahí como tal, una de las cosas que más guía es el Graffiti Tour, ¿sí? El Graffiti Tour. Entonces, háblanos de esa vuelta, parce, cómo surge, ¿sabes? Como si esa vaina, ya conocemos los códigos pues también del graffiti, que no se pisan, tal, pero cómo surge esa vuelta, parce. Y mezclado al turismo, perdón, ya. Bueno, es una pregunta compleja de responder porque uno tiene como esa dualidad, tiene los dos lados. Uno está viendo también la transformación y uno ve al parcero que tiene el negocio y dice, uy, creció y ahora tiene esto y tiene aquello y está progresando. Pero también está al otro lado que uno es habitante y uno entiende que hay gente que sale a las 6 de la mañana a mercar porque si sale a las 9 ya todo está lleno de turistas un domingo. Claro. Y todas esas dos realidades nos ponen a nosotros en una dualidad y es, no podemos estar ni a favor ni en contra. Solo tenemos que estar en pro de siempre estar mejorando la situación. Eso quería decirlo de primerazo, porque a veces cree la gente que uno, por estar ahí en medio del sistema o de la dinámica, uno está a favor del todo, y no. Uno también tiene una visión crítica, un pensamiento crítico frente a lo que está pasando ahí en la Comuna 3. Ahí como surgió el tema del Graffitour, con un rapero y un grafitero. Es que viene del mismo hip hop. El mismo que organizaba y que estaba en la organización y en la producción de Revolución Sin Muertos, Jacob Castaño. Él decide por allá en el año 2000, a finales del 2010, principios del 2011, empezar a caminar la comuna y a hablar de la historia de la comuna. Con un grafitero, también leyenda de la comuna, que se llama Perro Graf. Ellos dos son los que empezaron a caminar. Su misión era básica y era cambiar el imaginario de una comuna que en ese momento solo era relatada por la violencia. Era un momento donde teníamos fronteras invisibles, era un momento donde en la ciudad solamente se hablaba de la 13 cuando se mataba un rapero en la 13, pero nunca se hablaba de los otros jóvenes que morían también. Entonces ellos, en medio de también una impotencia de ver todo lo que se hablaba de la Comuna 13, pero nunca había un medio de los mismos que relataban las muertes. Ellos nunca iban a los festivales a cubrir también lo que ellos hacían, o los iban a visitar a los talleres de rap, no, nunca estaban. Solo estaban cuando había muerte. Entonces ellos dijeron, vamos a contar una historia distinta. Entonces se fueron para los lugares, digamos, más high de acá de la ciudad, Sí. un poco más pupis, y lo que sucedió fue que tocaron las puertas en unas universidades donde está ese tipo de ciudad, donde las periferias no existen, Sí, total. donde la ciudad les llegaba hasta la floresta o hasta el estadio. De ahí para allá eso no existía. Entonces ellos van a esas universidades y les tocan las puertas y les dicen, venga, caminemos la 13. Mucha gente les abrió los ojos y les digo, ¿cómo crees que vamos a hacer eso en este momento? Y ellos siguieron hasta que les copiaron y un día fueron varios de esos estudiantes a los que ellos estaban buscando y haciendo el llamado, y después llegó un político demócrata de Estados Unidos, tenía que venir a hacer una visita de revisión de la política antidrogas. Okay. Y él quería ir a la 13 a ver qué estaba pasando en la 13, porque también había escuchado sobre el relato y había estado muy cerca de la muerte de varios raperos del territorio. Y él dice, quiero ir. Le lanzan la propuesta a estos dos parceros y ellos le dicen a este político, le aceptamos la visita con dos condiciones, que no venga con tantos periodistas y que no venga con tantos anillos de seguridad. Lo único que queremos es ir caminar el barrio, pero no lo queremos caminar con soldados ahí, con armas ahí cruzadas. Y el man aceptó. Y ellos empiezan a caminar con el man y hablan de la historia. Entonces, Jacob hablaba de la historia, de lo político, y el Perro explicaba los grafitis. En ese momento eran grafitis, eran letras de el DEM, eran letras de gente que estaba ahí seria dándole. Pasa algo
con el tiempo, y es que las universidades que siguieron visitando la comuna empezaron a pedir que se incluyera una de esas construcciones que nosotros en ese momento no entendíamos tanto, que eran las escaleras eléctricas. Sí, sí. Sí, sí. Polémicas también desde el principio, pues era como invertir mucha plata en una construcción que pues era cemento, claro. básicamente. Y la gente no entendía mucho para qué eran las escaleras, además que están ubicadas solamente en un barrio. Y el proyecto cobra sentido cuando llega un proyecto de la alcaldía y dice, vamos a pintar techos. La alcaldía lo pudo haber hecho sola, tenían todos los medios para hacerlo, pero decidieron aliarse con artistas y sobre todo con una organización que estaban haciendo que era Casa Colacho. Y aliarse significó llevar color, un poco como una jornada de pintura, como muchas Ajá, sí. jornadas de pinturas en muchos barrios. Y ese día la gente se incluyó en la pintada. O sea, O que sea, la- no solo los artistas, sino también la gente del barrio. Eso. Entonces, lo que pasó fue que la gente que le iban a instalar el techo salía y decía, ese es mi techo, pues yo lo pinto. Claro, claro. Y el otro llegó y regaló unas cervezas y eso se volvió un forro de grafiteros, de artistas. Y eso, pues, a la larga lo que atrajo fue una ola de visitantes que venían preguntando por el barrio de los grafitis. Pero era un resultado de que la gente veía mucho color desde lejos. Claro. Entonces, cuando las universidades o los estudiantes de las universidades querían volver, les decían a estos parceros, hey, queremos volver al barrio de los grafitis, pero no al tour de las 6 horas, sino a visitar ese viaducto y ver los grafitis que hay y las escaleras eléctricas. Ahí ellos hicieron una reducción del tiempo, también hicieron un enfoque en territorio, ya no iban por toda la comuna, sino que iban a ese lugar. Y lo que empezamos a ver fue el desarrollo económico. Pues ya después como que la señora del barrio que quería sacar un puesto de empanadas, después la que Claro. sacaba las cervezas, después el que sacó el negocio de las gorras, Claro, Los se generó helados. se generó los una oportunidad helados. diferente. La señora de los helados Claro. primero vendía 40 helados al día. Doña Consuelo. Doña Consuelo. Y después que le llegó, después de que llegaron las escaleras y que estos pelados empezaron a llegar con más visitantes, ella empezó a aumentar las ventas y el negocio a crecer. Entonces todo ese espectro que está dentro del territorio empezó a decir como, ¿y si yo también hago un tour? Decía la señora que no tenía nada que ver con hip hop, que nunca había visto un graffiti, Sí. pero que se sabía la historia. Claro, y que vivía ahí, también era su territorio. Exacto, que era su Todo el territorio derecho además. de apropiarse también de su espacio. Y creo que ahí empezaron a crear de pronto una especie de comunidad mucho más sólida, no solo a raíz únicamente del graffiti o el hip hop, sino también en general con todo el mundo, pues. Ya después lo que sucede con el Grafitur es que crece tanto. En el año 2006, cuando ya empiezan a decir que éramos el segundo lugar más turístico de la ciudad y todo eso crece tanto que ya deja de ser hip hop. O sea, empieza a hacer turismo, empieza a hacer economía, empieza a hacer un montón de cosas que están conectadas con el hip hop, pero todo lo que está en ese Claro. contexto no es hip hop. Ya se empieza a salir un poco, vamos a dejarla ahí picando para hacer nuestro primer corte. Y ya continuamos aquí en Entonados Podcast. Esta pantalla negra es para que usted se suscriba a Entonados Podcast, le dé like, deje un comentario y si se anima nos apoye en Patreon porque eso nos ayuda a sostener este lindo proyecto. Gracias. Gracias. Continuamos con Entonados Podcast aquí en The Garden de Celina, junto con JH de Casa Colacho y también con el apoyo de... La planta, parce. La áspera. Sí, tremenda Ah, cerveza. ¿Qué chimba, tal? ¿Qué esa tal? chimba, esa chimba. ¿Qué tal? Eso está Sí, Me bueno. puso a hablar. Sí, le suelta no la lengua, güey, No, apenas. Hay datos, yo no estoy tomando en ese momento. Estoy tomando acá la pola para el ritual, pues para entrar en el ritual y Epa. no entrar ahí como medio desconectado, pero está buena, está Uy, buena. qué buenísima. interesante que la escena del hip hop o del urbano no está consumiendo alcohol, porque los otros dos invitados que hemos tenido También, del género, digamos, tampoco toman. Y Pues- entonces, Pues que ya le dimos duro. ya fue como, ya, suficiente. Ya. Soltame. listo, entonces, bueno, salud. Salud. Izquierdas, que se- A la izquierda para que se repita.
Y estábamos hablando de Casa Colacho. Y hay una cosa ahí interesante, bueno, sobre el tema cultural, el tema económico, toda la potencia económica que empezó a llegar al espacio. Yo tenía la pregunta de la casa, ¿de dónde sale? O sea, la casa física, ¿de dónde sale? ¿Y cómo se mantiene? ¿Quiénes viven ahí? Ninguno vive ahí. O sea, esa casa está ahí como solo cultural. Solo cultural. Entonces, solo tenemos espacios creativos. Soñamos obviamente con un futuro de poder tener residencias artísticas, Claro. poder recibir a parceros, pero por el momento creo que el espacio está ahí bien y nos va a ir pidiendo eso. Pero la casa, a ver, la casa en el 2013 era más pequeña porque estábamos en otro lugar. Porque además es tremenda casa. O sea, uno, sí, es que es una casa muy grande. Y el primer lugar, que fue el que empezamos a habitar desde el año 2013, fue un lugar muy pequeño. Hacíamos un evento y llegaban 200 personas y llegaba la policía. Era como, Claro. Eso ya invadíamos está la calle con 200 personas. Eso ya decía mucho de lo que podía pasar en el Claro. espacio. Y en medio de todo, lo que hay que también reflexionar es que uno crece en los lugares. Entonces uno crece como persona, uno crece como profesional, igual que cuando uno está en la casa, uno va creciendo y en cierto momento los papás lo van mirando raro. Como que, Bueno, y a qué hora Sí, salimos como- acá, a qué horas vas para afuera. Entonces, todo eso pasó también en esa casa, en esa sede. Un poco en cierto momento nos sentíamos muy estrechos porque ya éramos Sí, ya era mucha muchos gente ahí. y además los proyectos exigían también tener un espacio más abierto para poder habitarlo. Y coincide con que un amigo de la casa, Daniel Uca, nos dice en un evento ahí en esa casa pequeña que él había crecido toda la vida en San Javier. Que ahí a pocas cuadras había una casa de la familia de toda la vida. Sí. Y la mamá dijo una frase que en ese momento no tenía nada de importancia y es, ve, ustedes quedarían bien en esa casa. Ah, vea. Y nosotros quedamos como Uy, ¿será que con esa sí, no? espinita. Como que- Nosotros dijimos como, ¿y cuál es esa ¿Qué casa? habrá querido decir y tal? Y después nos dimos cuenta que en esa casa había una ebanistería y que la casa estaba muy caída y fuimos a visitarla. Parce, cuando nosotros llegamos vimos esa casota, una casa de 71 años, una casa tradicional del barrio, una casa con patio, con un frente, un solar increíble y nosotros nos enamoramos. Insistimos, le insistimos a la señora, la convencimos, ella nos copió la idea, el señor de la ebanistería salió y nosotros le apostamos a habitar ese espacio. Ese espacio nos dio un auditorio, nos dio un estudio, nos dio un salón de clases, nos dio todo eso que ustedes vieron, que ustedes conocieron. Son emprendimientos que es muy importante, parce. Y ahí ya había un espacio más amplio, un espacio más, se sentía más aire y la casa respondió a eso y sobre todo no la casa en términos físicos, la casa en términos de organización también se retó a que pudiéramos ser de la talla de la infraestructura. Entonces también crecimos como profesionales, crecimos en los proyectos internos. Los proyectos internos fueron organizándose más hasta lo que estamos haciendo ahora, que a mí me gusta siempre decir, estamos en obra, estamos en construcción. Desde que empezamos en el 2003 Sí. estamos en construcción, siempre nos estamos construyendo y eso es importante decirlo porque la gente dice como, ustedes son un proceso terminado, ¿no? Nosotros no somos un proceso terminado, nosotros somos un proceso que está aprendiendo todavía, que está creciendo y que está entendiendo cuál es su forma. Que está en un punto muy bonito y ya es sostenible. Eso es importante, eso lo da también el Grafitur. El crecimiento del Grafitur nos permite tener un flujo de personas que llegan también a la casa preguntándose quiénes fueron los creadores del Grafitur, esta casa dedicada al hip hop. Entonces eso los atrae mucho, sobre todo por el proceso social que hay detrás, que es el proceso de la escuela de hip hop, también por el proceso artístico que tiene que ver con toda la apuesta que hacemos desde el Festival Manifiesto, desde el estudio de grabación, desde la comunidad que hay allá alrededor de artistas que responden a los contratos que llegan a la casa. Nosotros vendemos servicios, vendemos experiencias académicas, entonces diseñamos un montón de experiencias y vamos y las aplicamos con empresas. Entonces eso a mí me parece muy parchado porque es ir a Bancolombia y durante un día ellos rapean, bailan y grafitean. Y son los de corbata y ellos escuchan nuestra historia y la asumen como un aprendizaje para la resiliencia y el cambio, y entonces ellos entienden también que detrás de eso que ellos ven que son las gorras y las chaquetas hay toda una cultura con unos valores y algo que enseñarle al mundo.
Parce, creo que esta respuesta ya la has como esbozado y demás, pero quisiera que de pronto le diéramos un poquito más de énfasis al propósito, ¿sí? Al propósito como tal, ¿sí? Podemos ver de pronto que han cambiado cosas, que han cambiado dinámicas, pero entonces, ¿cuál sería el propósito de Casa Colacho? ¿Se ha transformado, sabes? O cómo es esa vuelta? Cuéntanos. Al principio era un propósito simple, hip hop como estilo de vida. Hacer que el hip hop fuera la oportunidad para vivir, no sobrevivir, vivir, que es una gran diferencia. En el hip hop Total. estamos acostumbrados a sobrevivir, al rebusque, a la A maraña. mantenerse ahí vivo y ya. Exacto, mantenerse vivo a ras. En cambio, el propósito desde el principio de estos pelados era hay que vivir y vivir bien. Y eso requiere unas apuestas también que nos han puesto en posiciones donde nosotros no quisiéramos, que es que la ciudad a veces, o por lo menos cierto movimiento del hip hop de la ciudad, nos rechaza porque nos conectan con la institucionalidad, cuando en realidad no lo estamos haciendo, somos independientes y solamente vendemos unos servicios como una agencia creativa, como cualquier otra empresa que le vende servicios a una institución, ¿me entiende? Y en ese sentido nosotros lo que apostamos es seguir defendiendo esa independencia. ¿Qué pasa en esa independencia? El propósito y la misionalidad de la casa aparece cuando nosotros entendemos es que el hip hop puede ser el medio para poder desarrollar habilidades para la vida, para poder desarrollar también modelos de negocios sostenibles y también para visionar el futuro cultural de un territorio. Esa es la excusa. Nosotros tenemos una sede cultural y por medio del hip hop buscamos que también el mismo territorio descubra nuevos caminos de modelos de negocio frente a la cultura, ya sea con marcas de ropa, ya sea con experiencias educativas. Eso no pasaba en el 2008. En el 2008 no decíamos unos raperos se van a sentar a diseñar experiencias como cualquier otro académico para una universidad, para una empresa. Entonces hacer eso y que eso tenga un valor y que sea bien pago, creo que es la misión de la casa. Como lo que decías de las clases que tenían de rap, digamos que decías que no solo era eso, sino que también les enseñaban como unos principios, como 9 principios dijiste, también como todos esos valores y todas esas cosas que más que estar formando solo raperos, estaban formando personas para poder vivir también de eso y que no fuera lo que dices, como personas que hacen y ya y que vienen de dónde sacar, sino que les dieron como herramientas claves también para poder salir con eso. Y eso es fundamental para entender que cuando tú enseñas un arte, no estás salvando a la otra persona, solo le estás dando una herramienta para que esa persona, con esa herramienta, también diseñe su propia vida. Ya esa herramienta le va a hacer descubrir Claro, nuevos claro. mundos. Yo descubrí el mundo de la educación y la escritura y la gestión cultural, otro descubrió el mundo de la fotografía, otro descubrió el mundo del baile. Cada quien va descubriendo su camino. Pero lo que nosotros hacemos en Casa Colacho es ser esa primera oportunidad de demostrarse a sí mismo de que eres capaz de hacer algo. Y por medio de esa oportunidad hay un proceso de aprendizaje donde nosotros buscamos desarrollar habilidades para la vida, que es como que después del proceso quizás no sepas hacer el mejor true up o la mejor rima, pero tenés más confianza, sabes trabajar en equipo, sabes diseñar un taller, sabes diseñar un proyecto cultural, ya tenés un montón de herramientas que vas a ir perfeccionando con el tiempo. Y es ahí donde nosotros queremos también puntualizar. A nosotros el cuento de que somos salvadores y estamos haciendo grandes artistas, creo que es un cuento también donde hay que poner mucha lupa, porque uno no está salvando a nadie. Uno solamente está ofreciendo lo mejor que tiene y lo que mejor nosotros tenemos es el Eso, hip hop. claro. Parce, ahí creo que se nos lleva un tema bastante controversial y bastante como que también a veces se ha prestado y se ha gestado en Colombia en muchos territorios para el manoseo, para vainas así. Entonces quisiera como hacer una pregunta específica y es, ¿tú, ustedes cómo comprenden entonces la transformación social? ¿Sí? Ya nos hablaste del propósito y todo eso, pero ¿qué comprende por transformación social? ¿Sí? Para mí la transformación social es la construcción de una comunidad alrededor de un enfoque donde la sostenibilidad es importante.
por más arte que hagamos, por más eventos que hagamos, por más proyectos que hagamos, si esos proyectos, si esos eventos y si todas esas propuestas no son sostenibles, no van a poder mantenerse con el tiempo. Y es ahí donde hay que puntualizar y hay que madurar un poco, porque esa sostenibilidad es lo que permite que mi generación haya vivido las escuelas de hip hop, esta generación la viva y que la siguiente generación la pueda vivir. Y eso es crucial. También hay una cuestión de transformación social ahí detrás y es también enfocarse en escuchar a la comunidad. Muchas veces, y nosotros incluso a veces hemos sido también partícipes de este error, y es construir propuestas sin escuchar a la comunidad. O por lo menos sin ver la actualidad de lo que está pasando alrededor. Y eso también es contraproducente porque te convierte en una organización sola, una organización que está ahí andando sola. Entonces, ahí alrededor, la transformación para mí social es también ofrecer proyectos de sostenibilidad, proyectos que sean colectivos y también proyectos que permitan la profesionalización. Si yo te pago a ti 1 millón hoy y tú eres un rapero principiante, tú vas a creer que con lo que estás haciendo hoy vas a seguir ganándote 1 millón de pesos siempre. Sí. Pero si yo te enseño que tenés que desarrollar unas habilidades, unos conocimientos y que tenés que estudiar ciertas cosas y además te doy las herramientas para que eso suceda, con el tiempo tú vas a poder o cobrar más y ya ni siquiera en términos de cobrar dinero, tú vas a poder sentir que creciste. El valor. Hoy sé más, hoy soy Claro, más, claro. hoy tengo más conocimientos, más contactos, más redes y eso va a poder empoderarte para hacer cosas. Y eso es lo importante. Yo creo que esa es la transformación social. Parce, ahí como ya vamos enlazando y también una cosa y es como tú hablaste de que están trabajando 4 generaciones de rap, casi, si me hago entender, son 4 generaciones de rap ahí y en Colombia se pelean muchísimo eso. En muchos lugares es como, nosotros somos la vieja escuela y no les damos los conocimientos a ustedes, sino que miren cómo hacen porque a nosotros nos tocó re duro y miren a ver qué hace. ¿Sí? Y ahora los nuevos, los que ya tienen acceso a otras plataformas, a otras vainas, es como hip hop. No, pues, ¿eso qué es? Eso ya que sí, 50 años, pero nada, yo estoy ahí viendo hacia otro lado, estoy viendo hacia lo que puedo lograr y demás. Parece que es de mucho valor el hecho de eso, de que se mantienen en el tiempo, y no solo en el tiempo, sino a partir de las transformaciones que va dando el tiempo y siguen trabajando articuladamente. Ahí va, entonces, una pregunta como de ahí hilándolo y es, tú estuviste hace poco en Bogotá, ¿sí o qué? Y Camellas como profe y toda la vuelta. Ese panel en el que ustedes estuvieron fue muy interesante porque hablaba, tenía una pregunta. ¿Los raperos, los hip hoppers deben tener un compromiso político? Esa era la pregunta como que orientaba eso. ¿Tú cómo entiendes la política y cómo crees que el hip hop tiene un papel político? Es que el hip hop es político. Y más, perdón, y digamos de dónde vienes y todo eso, desde dónde viene esa experiencia de lo político. ¿Cómo es esa participación o qué? El hip hop es político. En los orígenes del hip hop, los latinos y negros que estaban ahí en Nueva York se atrevieron a alzar la voz y a decir, oye, nosotros existimos. Estamos aquí y ustedes nos quieren invisibilizar y además quieren desaparecer nuestro barrio y nuestra parte de la ciudad. Y creo que el hip hop a los lugares, y no creo, o sea, estoy convencido de eso también porque he estudiado. Hace poco un rapero comentarista, a mí me gusta mencionar... Un rapero comentarista, ¿cómo así? Un rapero comentarista es el rapero que tiene muchos estados en Facebook. Ya, Ok, ya. Rapero Epa. comentarista, bien, Sí, 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 rapero la comentarista. Bien. Y él decía que el hip hop no había nacido para la transformación social. Para mí sí. Pero entonces decía que para qué era. No sé para qué era para él. Yo ni tuve la gracia de preguntarle. Sí. Pero es una conversación que hay que tener más seguido. El hip hop sí nace para la transformación social. El hecho de que los negros en el Bronx después se pudieran comprar grandes chaquetas, que se pudieran dar una vida buena a partir de su arte, que era bailar, pintar o rapear, eso es transformación social, porque él no solamente se está transformando a él, está transformando a su grupo de amigos. Claro. Y su grupo de amigos también está aprendiendo un sistema de cómo generar una economía y una sostenibilidad. Eso es transformación social.
El hecho de que DJ Kool Herc en su casa y en el sótano de su edificio fuera el organizador de la única fiesta en la que no se peleaba ni se fumaba, porque estaban los papás de él, en un contexto en el que nosotros sabemos que era usual que eso sucediera, Claro. eso es transformación social. Claro, total. Y el hecho de que el hip hop en Latinoamérica, que está conectado a la base comunitaria, llegue a crear corporaciones, llegue a crear escuelas de hip hop, porque no solamente pasa acá, pasa en Perú, pasa en Ecuador, pasa en Venezuela. Brasil, Brasil. viene con berraco. Entonces decir que el hip hop no nació para la transformación social es negarnos la historia del hip hop latino, donde aquí no había una industria que llegara a traer las masas como sucedió en Estados Unidos. Acá lo que sucedió es que el hip hop le tocó ligarse a lo social para poder darse una voz y también trabajar en colectivo, porque lo social estaba conectado con la comunidad, lo social estaba conectado con el barrio. Si no, no hubiera sucedido muchas de las propuestas que hoy conocemos de hip hop. Si no hubiera sido con ese referente de armémonos un taller, armémonos un grupo, armémonos una crew, hagamos un evento, consigámonos un presupuesto, gestionemos esto, hagamos aquello, todo era en pro de lo comunitario. Muchas veces ni recibían pagos por eso. Entonces creo que el hip hop es político, por esa apuesta social, por esa apuesta colectiva. Desde el mismo lenguaje, de los mismos códigos, tenemos una palabra para eso, que es crew. Y la crew es para crecer. Si la crew no es para crecer, la crew no va a representar algo con el tiempo, más que un parche. Y no quiero decir que el parche sea malo, pero el parche que no te permite a vos crecimiento no te está sumando. Claro, es solo parche. Solo Ya. parche. Y el hip hop es para divertirse, y lo defiendo, el hip hop es para divertirse. Pero detrás de la diversión, ¿qué más divertido que crecer? Claro, total. ¿Qué más divertido que vivir bien? Y que no solamente sea yo, sino que además pueda ser mi vecino o mi amigo o alguien del mismo barrio que ve en mí una referencia para que eso suceda. Parce, además el vivir bien, ¿no? Que eso es algo como abstracto ahí, como que como que cada quien le encuentra su forma, pero por lo menos bajo el modelo de industria cultural así re fuerte, el vivir bien se ha entendido de otras maneras, ¿sí? Entonces muchos chinos en los barrios, y lo digo porque en Bogotá pasa un jurgo, opta porque vivir mejor, weón, vivir bien, equivale únicamente a lujos, ¿sabes? Que hacen parte como esa estabilidad, bueno, no es ni estabilidad económica, pero solo sobre esa apariencia económica. Sí, se dice que vivir bien es tener plata. Exacto, como que vivir bien es únicamente el elemento de tener plata, así seas desleal contigo. Porque para vivir bien, por lo menos en el campo de lo musical, muchas veces tienes es que venderte a una fórmula que ya existe, con la que muchas veces no estás de acuerdo, pero lo debes hacer porque quieres vivir de ello y vivir bien. Entonces la apuesta que ustedes hacen desde el hip hop, parce, desde el rap, decirle a los chinos pues, que sí se puede vivir bien, sí se puede hacer bien, pero siendo ustedes, pensando en su comunidad, ¿sí? Siendo leales con ustedes mismos, divirtiéndose. Qué chimba, weón, o sea, es como, Total. ¿sabes? Es el proyecto de vida total ahí como, ok, o sea, breve, me gusta el arte, pero no tengo que dejar el arte, que es lo que amo hacer porque no me da para comer, sino que puedo seguir haciéndolo, sin embargo me sigue llenando, sigo creciendo con él, pero parce, puedo llevarle algo de comer a mi familia después. Eso es bacano y primordial entenderlo. Entender que esa apariencia económica no es vivir bien del todo. Vivir bien es estar pensando hoy cómo el hip hop me está pagando la pensión. O si el hip hop me paga la salud. También obviamente para nosotros representa mucho comprarnos unos zapatos de cuenta del hip hop o comprarnos una chaqueta. Representa un montón porque antes no había para eso. Y ahora para mí comprar un vinilo del grupo favorito de mi historia y tenerlo en la biblioteca de la casa es una chimba. Pero además de eso también es entender que el lujo nunca va a significar más que yo poder decir, ve, pude salir con mamá y como muchos raperos los dicen en sus versos, esta cuenta la paga el rap. Qué chimba, qué chimba. Quiero dejar ahí como la última pregunta para cerrar. Y que sería como, ¿qué consejo le darías a esas comunidades que están empezando a crecer o que están recién naciendo? ¿Qué consejo les darías para que puedan mantenerse, para que puedan salir adelante,
para que puedan vivir de eso, sea del hip hop o sea de pronto una comunidad de jóvenes de otro género de pronto o de otro estilo de vida, pero que de pronto sea una cosa cultural que sí les está llegando y les está transformando, pero que de pronto si no se encuentra ese camino se disuelve y terminan en otras cosas. ¿Qué consejo darías? Lo primero es como para transformar, hay que transformarse. El proceso de transformación debe ser interno y hay que cuestionarnos muchas cosas. Claro. Muchos pensamientos que hemos heredado de otras generaciones, ya sea del hip hop o no sea del hip hop, incluso de la familia. Hemos cargado cadenas históricas de nuestras familias que hay que romper para poder también volver a resignificar ciertos pensamientos. Y hay una cosa muy importante ahí y es que al transformar y transformarse, no hay que olvidar trabajar en colectivo. Para mí es fundamental trabajar con los diferentes, trabajar con quien piensa distinto. Porque si yo me junto solamente con los que me aprueban, toda la vida me van a decir que rapeo bien. ¿Me entienden? Claro. Desde el error y desde el fallo también es donde más se aprende, ¿no? David Escobar, Demasiadas que es un empresario y es un pensador y es el director de Confama en este momento, decía hace poco que equivocarse hace parte de la vida. Y él hacía una invitación a fracasar, a perder trabajos, a perder negocios. Eso hace parte de la vida. Claro. Entonces, ahí también hay una reflexión bonita y es como equivocarse, trabajar en colectivo, aprender, desaprender y transformarse interiormente, reevaluarse todo, los consumos excesivos, los pensamientos limitantes, las posiciones radicales y todas esas cosas que no dejan sumarle al crecimiento que queremos que suceda en el hip hop hoy en Colombia. Qué chimba, qué chimba, qué chimba. Ciérrala ahí. Parce, no sé si ustedes sienten lo mismo, equipo, y es como vinimos a Medellín a escuchar, o sea, como que lo que necesitamos escuchar para ese momento de estancamiento en el que de pronto hemos estado un tiempo, ¿sabes? Lo siento así y quienes escuchen también esto siento que también van a ir por ese lado porque han sido como un montón de cosas como que llenan eso, ¿sí? Y quería como cerrar esa parte con esto y decir, hace poco nos vimos en Bogotá, tuvimos el gran privilegio de conocernos en Bogotá, nos enseñaste una metodología, digamos, en cuanto a lo formativo y recuerdo algo muy lindo, parce, entre toda la formación y es al final la gratitud. ¿Sabes? Eso como que lo valoro muchísimo, parce, porque precisamente ahora que, digamos, estamos en la fase de consejos, de qué le dirías a la gente y demás, yo devolvería el gracias primero, ¿sabes? Devolvería el gracias y también como que ese acto de agradecer es una vaina que nos hemos ido encontrando también acá, en esta tierra tan linda, porque venirse así como a la ciega, weón, a ver qué pasa, es como, ¿qué va a pasar? En cambio acá todo el tiempo hemos encontrado como reticencia en esa palabra, gracias, como las personas que han estado, como el acto de agradecer, como ese ejercicio también de estar conforme o tranquilo con la vida y permitir que se abran puertas y que eso permita liberar vainas, ¿sabes? Entonces, gracias, parce. Gracias a ustedes. Y también aprovecho para dar un agradecimiento a los que han estado antes. Es importante seguir agradeciéndoles un poco porque aunque estemos de acuerdo o no, ellos estuvieron antes y sentaron unas bases de lo que hoy somos. También agradezco que me lleves a ese recuerdo de Bogotá. Fue especial ese encuentro, fue emotivo, fue entender que el hip hop desde una posición seria, desde una metodología, desde una pedagogía, podía mover emociones. Fue un gran espacio para entender que estamos yendo por buen camino. Qué chimba y qué honor estar entre ustedes dos. Grandes del hip hop, realmente lo considero así. Gracias por estar en este espacio. Y ya, nos vemos en un próximo capítulo de Entonados Podcast. Recuerden que vamos a continuar esta entrevista. Falta un pedazo que ustedes van a poder ver en Patreon. Así que, bueno, apóyennos para que este proyecto sea sostenible. Gracias a la propia, gracias a Celina, a la propia. A la planta, perdón, es que la propia, también saludos a la propia del Origen, que es la marca que nos patrocina en Mantra, y también a la planta acá en Medellín, que es la Candelaria. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos en Facebook. Salud. Chao.